game begin. Hola, ¿qué tal, liligutenses? Tengan ustedes muy buenas tardes y quiero hacer una confesión antes de empezar. Estaba buscando qué noticias traer y ya tenía una que me había gustado mucho, ¿no? Con todo esto de los departamentos de diversidad y cosas que tienen las empresas. Y quería hablar también un poquito de los por qué las empresas cada vez están tirando más a estas cosas, lo cual el otro día debatíamos con otro youtuber amigo de la casa. Y de pronto hay cosas que me están indignando hace unos días. Entonces me debatía si hacer una noticia, hacer un just chatting, ¿no? But no chatting, como hacíamos antes. Lo que pasa que también quiero que crezca un poco el canal. Y gente que no me conoce o gente que no sabe dice, ¿para qué voy a entrar a ver cómo un boludo habla si ni lo conozco? Entonces dije, bueno, yo odio el clickbait, no me gusta el clickbait, pero esta vez voy a hacer como una especie de clickbait. Que no es clickbait, porque te voy a traer la noticia, pero enfrascada en algo que yo quiero expresar. Así que te voy a pedir, por favor, yo sé que vos vivís la vida a 400 kilómetros por hora como Toreto, tenés fe en la familia, ¿entendés? Podés hacer lo que vos quieras, sos más de los shorts, sos más de los videitos de 8 minutos, pero te pido hoy quédate y no porque venda el video ni nada por el estilo, porque una me dan 0,0002 centavos los videos, así que no es por la plata. De hecho, si querés ayudarme a que el canal crezca, abajo en la caja de comentarios hay lugares donde vos me podés donar o ayudar al canal. Y si no, está todo más que bien. Pero al margen de eso, es porque te quiero invitar a pensar. Seguramente vos pensás más que yo, seguramente reflexionás mejor y más que yo. Pero bueno, por lo menos escuchá esto y fíjate si te sirve y si no, a tirar a la papelera de reciclaje, que no pasa nada. Voy a empezar con la noticia y después vamos dándole para que no vos digas, loco, basta de cháchara y vamos. El desarrollador de Gotham Knights, que pidió la prohibición de 6 días on Fallujah, que es un juego, un FPS, que no sé exactamente, no, esta vez no lo quise averiguar, no, hay cosas, hoy voy a hablar de cosas que no averigüé, viste que siempre yo averiguo las cosas y te voy trayendo pantallas y pantallas para justificar lo que digo. Hoy lo mío va a ser un poco más visceral. Hoy tengo ganas de hablar, seguramente voy a hablar de cosas que no sé, pero que me despiertan un sentimiento de mierda que realmente necesito expresarlo. Y lo quiero hablar con ustedes en nuestras charlas de amigos, con mates, como siempre. Así que vamos. No averigüé cómo es 6 días en Fallujah, pero aparentemente es un juego donde están los estadounidenses contra, creo, los árabes o algo por el estilo. Por temor a la violencia contra los iraquíes, declara que las muertes de los pasajeros del submarino Ocean Gate son un motivo de celebración, entre comillas, ¿no? Celebración. Y acá yo me metí bastante en el tema sin averiguar, pero leía cosita que veía, cosita que leía, porque como ustedes saben, yo soy buzo profesional. O sea, yo me retiré del buceo profesional por cuestiones que pasaron en mi vida, como mis padres, como que me robaron todo, que me dejaron en la lona, perdí auto, moto, casa, todo en una sola entradera. Y bueno, en la época donde yo estaba trabajando, estaba en Jamaica, en el medio de la nada, todavía se usaban los BlackBerry, porque era la única forma de comunicarse medio por satélite, y esos teléfonos por ahí no tienen home banking, ese tipo de cosas. Es más, de hecho, ni siquiera existían los home banking, creo. Pero bueno, entonces estas cosas me tocan. Y yo he visto fotos del submarino y eso, y era una cámara hiperbárica, como cuando nosotros hacíamos saturación. ¿Qué es esto? Saturación. Cámara hiperbárica. El cámara hiperbárica es un cilindro que a veces están hechos habitáculos con cama, con baños, con un montón de cosas, donde los buzos por ahí siempre estamos trabajando a una, como quien dice, una profundidad ficticia. ¿Está bien? Para no tener que estar descomprimiendo largas horas. ¿Qué quiere decir descomprimiendo? Si vos estás laburando a 150 metros de profundidad, no podés estar. Estoy tirando zarazas, no te quedes en las cifras. 150 metros de profundidad y vos querés subir a superficie, tenés que estar, no sé, fácil, 12 horas. Si laburaste 4 horas, capaz que tenés que estar 12 horas o no sé, 20 horas descomprimiendo. ¿Qué significa esto? Ir haciendo paradas a distintas profundidades para que las burbujas, que esto está a grandes rasgos, te lo estoy diciendo como buceo para dummies. Si a vos te interesa, después metete, estudialo, está todo bien, no te quedes con lo que yo te digo.
Pero para que la burbuja de aire que está dentro de tu cuerpo se vaya ampliando de forma esporádica, ¿no? ¿Qué significa esto? Vos estás chupando aire comprimido, lo cual es una burbujita, no sé, así de chiquitita, no sé cómo decir, así de chiquitita, ponele. Aire comprimido abajo, más ¿cómo se llama? La presión que tenés de las atmósferas, las ATM, ¿tá? Las atmósferas de la superficie más todas las que tengas abajo del agua. Bueno, entonces, si vos estás abajo chupando esa burbujita así de aire comprimido y vos le vas sacando presión, que va subiendo, la burbuja va haciéndose más grande, más grande, más grande, porque no tiene algo que la comprima. ¿Tá? Bueno, entonces, si vos lo haces eso muy rápido, explotas como un sapo. Vos imagínate una burbujita así, dentro de un pulmón así, y subís como, no sucede enseguida, pero subís rápido y te quedás en superficie sin la presión, la burbuja hace esto, ¡paf! A la mierda, neumotórax. ¿Tá? Entonces tenés que ir haciendo descompresiones. Bueno, obviamente estos tipos estaban en una especie, porque yo vi la foto, una especie de cámara hiperbárica, totalmente forrada para que sea habitable, o sea, que sea más linda, más estética, manejada por un joystick Logitech, que es un símil, ¿cómo se llama? Joystick ¿cómo se llama? De PlayStation, porque es parecido, y ta. Y yo recuerdo cuando nosotros manejábamos los ROB, que son los robots subacuáticos, tenés todo un panel con un joystick súper, súper... Hasta los más pedorros tienen como el doble joystick, pero tenés como joystick tipo palancas de avión. Y esto era, no sé, así. Pero bueno, al margen de eso, lo que quiero decir es que he leído en todas las redes que la gente está contenta porque se murieron millonarios. ¿No? ¡Oh! ¡Qué contentos! Se murieron estos hijos de puta que nos oprimen, que no esto, lo otro, lo demás ya. Y esto es una mierda. Porque, ojo, yo no soy de izquierda, ¿eh? Yo no soy de izquierda y soy capitalista, si querés llamarlo así, porque me gusta comprarme la gorrita, me gusta comprar la remera, cuando tengo plata porque me compro el coso, ¿está? Igual los de izquierda andan con sus frutos iPhone y un montón de cosas, ¿no? Pero descartemos eso. Lo que yo quiero decir es que son personas. Si bien yo no soy, no me gusta el populismo, no me gusta las izquierdas, me gusta el mérito, me gusta la meritocracia, que vos tengas plata y que seas capitalista, por más que el capitalismo para mí tiene un montón de fallas y tendría, y no soy economista, pero de alguna forma, por eso te dije que voy a hablar muy visceral, de alguna forma tendría que estar regulado, de alguna forma, para que todo el dinero del mundo no se concentre en 5 personas que después hacen lo que les canta el forro de las bolas, y por eso yo les iba a hablar después del tema de que de cómo las compañías, por qué las compañías están metiendo todo esto del orgullo gay y esto, porque hay entes, hay organizaciones que manejan esas cosas a nivel económico, que después esto, no quiero entrar en detalle para no spoilear un próximo video, ¿no? Pero yo creo que por ahí, por ejemplo, un tipo que acumuló $1.000 millones, no una compañía, estoy hablando de un tipo que compró, bueno, sí, no sé, un tipo que tiene una fortuna de $1.000 millones, o una compañía que excede los $1.000 millones, debería estar exigido, ¿no? Porque el capitalismo responde a un montón de preguntas, un montón de problemáticas que tiene el mundo, que por ahí lo no capitalista, lo comunista no lo resuelve. Y de hecho está comprobado que los lugares que mejor funcionan son capitalistas, no comunistas. ¿Está bien? Bueno, pero sí sé que tiene fallas. Y no soy economista como para saber cómo carajo solucionarlas. Pero en mi lógica y pensando así grandes rasgos, yo me imagino que podría estar bueno, no sé, que un tipo que excede los $1.000 millones diga, bueno, se le obligue a ese excedente a hacer algo por el mundo, ¿no? Y no por el solo hecho de que, bueno, me armo una ONG, así no pago, así no pago impuestos, no pago esto, no pago lo otro, lo más allá. Y ojo, capaz que estoy diciendo burradas, ¿eh? Por eso dije, no estoy hablando a ciencia cierta hoy. Capaz que vos sos economista y me decís, boludo, o sea, no lo hacen por los impuestos. Bueno, y lo que quiero decir es esto,
no arman una ONG para ahorrarse los impuestos, sino que el excedente digan, bueno, listo, pasaste los $1.000, los 1.000 millones, ¿cuánto tenés? 1.200 millones. Bueno, tenés que construir una escuela. O tenés que ir a hacerle cloacas a, no sé, Zambia. O tenés que venir a los argentinos y hacernos bajar la inflación. No sé, una boludez así. Una cosa así. Está bien, milagros no hacen con 200 millones de dólares, pero bueno, ponele. Es más, viene acá, entran y se lo cogen los peronchos, sabelo. Pero bueno, al margen de eso. Eh, ¿Entendés? Se les tendría que obligar a hacer ese tipo de cosas. Entonces, vos siempre podés mantener tus 1.000 millones, pero le devolvés algo al mundo. ¿Y por qué digo esto? Porque yo sé que no se puede concentrar todo en una cosa, pero bueno, tampoco quiero caer en el comunismo. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Pero sigamos con la nota y van a entender por qué estoy hablando de esto. En el último ejemplo de que la industria occidental de los videojuegos está plagada de hipocresía autoengrandecida, a pesar de haber mencionado previamente el miedo a la violencia y de la mafia como una razón para prohibir por completo el histórico FPS Six Days in Fallujah, el diseñador principal del juego Gotham Knights, Osama Dorias, ha declarado que recientemente, era un punto, perdón, lo puse con un punto, pero en realidad era una coma, ha declarado que el reciente accidente del submarino Ocean Gate es motivo de celebración, porque sus víctimas eran multimillonarias. Y esto es algo que he leído en todas las redes. Oh, menos mal, pobres contra ricos, menos mal, 6 mierdas menos en el mundo. Y yo la verdad que ni sé quién sea vos. Sé que uno leí por ahí que era, no sé, había tenido como seis récords de Guinness por haber hecho travesías largas y esto. Pero no importa. A menos que hayan sido violines o hayan sido asesinos seriales, que para mí tiene que haber la pena de muerte para ese tipo de delitos ultra comprobados, que ya no queden dudas de nada, pero para esos tiene que estar la pena de muerte. Los tipos, el pecado, seguramente, capaz que le hicieron bien su fortuna, capaz que le hicieron mal, o capaz que le hicieron flojita de papeles, no lo sé. Pero tampoco lo quise buscar, porque el tema no es ese. No es delito. A ver, hablando en la justicia, ¿no? No es delito ser multimillonario. El delito puede ser como le hiciste, el delito puede ser... ahora, si nos ponemos a hablar éticamente, bueno, sí podemos decir que capaz que estos tipos concentran la mayor parte de la riqueza del mundo, entonces todos los demás pobres, sí, podemos hablarlo éticamente, que tal vez pueda ser un delito en esto de que de esa humanidad o los derechos humanos en esas cosas no se fijan, ¿no? Los derechos humanos se fijan si a un preso no sé, le queda incómodo el colchón. No se fijan por ahí si, no sé, si un rico hace esto o aquello, lo de más allá. Por eso te digo, va a estar medio desordenado, porque son cosas que me salen, ¿entendés? No lo tengo ni preparado nada. Tengo estos sentimientos y quería volcarlos. Entonces yo digo, una mierda lo que he leído. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que yo veía, a ver, todas esas cosas de que se morían los ricos, que soretes, seis soretes, eran de gente progresista o de izquierda. Las mismas izquierdas que salen a decir la vida de los negros, que los trans, que respetemos, que esto en teoría que son a ver, la evolución final del ser humano, la evolución final de la progresía, de la iluminación del ser. ¿Cómo se llama? Ay, cuando salió la época esta de la iluminación. Bueno, no me sale. Son la iluminación 2.0, ¿está? Son los mismos que estaban diciendo esto. Porque un conservador o una persona de derecha, por el simple, a ver, es tan simple como la definición de conservador y de derecha, no te va a decir eso. O sea, uno de derecha, en teoría, no acuerdo, en teoría, una persona de derecha es capitalista, según estos zurdos. Para mí no, pero bueno, tiene algo que ver, sí, pero no es 100% así. Por lo menos para mí. Eh, entonces, uno de derecha no te va a venir a decir capitalista, abajo los multimillonarios, ni nada por el estilo. Un conservador
la palabra, conserva la vida, trata de conservar la vida, los viejos hábitos, las viejas formas, si querés llamarlo así. Esto es muy, muy minimalista lo que te estoy diciendo, ¿no? Pero bueno, para graficarlo. Entonces, son las mismas izquierdas y las mismas progresistas que cuidan a la vaca, que no se le muera porque es vegana, porque esto, lo otro, y están mandando a morir y celebrando que muera. Ahora, si vos decís, no, una mujer trans es un hombre, o decís un hombre trans o una persona gestante es una mujer, o un hombre que menstrua es una mujer, ah, no, estamos crucificados. Tus palabras matan. Tus palabras en este momento están matando a un trans. Ahora, celebró que mueran 6 personas, un pibe que recién comenzaba su vida, que era uno de los hijos del multimillonario, y no sé cuántas otras personas más. Por otro lado, y ahora seguimos con la nota, eh, acá en Argentina están pasando cosas muy... Yo subí hace un tiempo, para el que no sea de Argentina, Capitanich es el gobernador del Chaco, que antes era el vocero presidencial en el mandato de Cristina Kirchner, ¿no? Bueno, ya son, no me sale el nombre, bueno, cuando se perpetúan en el poder años y años. Es que estamos en Argentina, estamos teniendo una guerra civil casi, con lo que está pasando en Jujuy, con lo que está pasando, con lo que pasó la desaparición de Cecilia en el Chaco, a ver, voy a decir una porquería. Gracias la muerte y desaparición de Cecilia, ¿está bien? Se pudo sacar a estos no es terratenientes, es otra palabra, cuando te incrustas en el poder, pero bueno, no importa, a estas personas que no se las podía sacar porque todo Chaco estaba o tenía un plan o trabajaba en el gobierno o en el Chaco profundo que está totalmente destruido, gente sin agua, han salido programas de la nata y un montón de cosas mostrando la realidad, no se lo podía sacar del poder. Y gracias a la muerte, lamentablemente es una porquería lo que digo, pero lamentablemente gracias a la desaparición de esta piba, justo 2 días antes o 3 días antes o una semana antes, no sé bien, porque no lo quiero averiguar porque me indigna mucho, eh, gracias a la desaparición se les dio vuelta a las elecciones, una semana antes de las elecciones. Se les dio vuelta, la gente fue a votar y ni los votó. Entonces, ahora, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Yo no vi a ninguna sorora ni a ninguna fake minista salir a decir, a los colectivos de actrices o a cualquier colectivo de estos políticos, como salieron a salir con D'Artés, ¿ta? No vi a ninguna de esas sororas ni pidiendo por Cecilia, ni pidiendo por otra chica que también desapareció hace un tiempo, que nadie sabe nada. Ahora sí vi cómo salían a pedir por estas pibas que 20 años después, yo no sé si al final habían pruebas o no, porque ni siquiera los jueces lo saben decir, pero que le sacaron la culpabilidad a Artés por falta de pruebas o por falta de mérito, por falta de lo que sea, y salen a recriminar de que Brasil, que no, que las leyes, que Artés no puede estar vivo, pero no salieron a decir nada. Por esta piba no salieron a decir nada cuando Alperovich, que era otro gobernador que andaba por ahí, creo que es Alperovich, no me quiero confundir, pero siempre me confundo el nombre, creo que era Alperovich, y si no pido mil disculpas, que si no es Alperovich, violó reiteradamente a su sobrina que trabajaba con él en la cosa pública, está bien que era su secretaria, creo. No, ahí tampoco salieron a decir nada, hay que esperar las pruebas, hay que esperar las pruebas. La chica salió en tiempo y forma, ¿eh? Tampoco dijeron nada de los dirigentes de la cámpora, ¿tá? Cuando el dirigente ese violó a un par de camporitas. Camporitas se le dice a las chicas que militan ese espacio político, que es cámpora K. Es como la juventud K, ¿tá?
Tampoco salieron a decir nada cuando el representante o el del ente de no sé qué, no me puedo acordar, perdón chicos, tengo los nombres medio borrados, pero había un tipo que era de no sé qué institución en defensa de la mujer, estaba esperando un colectivo, ¿tá? Y la chica que atendía, el tipo le preguntaba a 5 minutos, ¿cuándo viene el colectivo? Si está, el señor está retrasado, no sé qué. Y en un momento le dijo no sé, le habló mal, dijo, bueno, retírese, no sé qué. Y el tipo fue y le pegó. ¿Entendés? Y era el representante de un ente feminista de no sé qué poronga. ¿Está bien? No vi a ninguna de estas representantes del feminismo, como Donda, que tenía el INADI, como estas minas que eran políticas, que son representantes del feminismo, y cuando tuvieron que votar contra la ley de los violadores, de la lista de violadores, dijeron que no porque se los estigmatizaba, y pidieron que se los largara en pandemia, y los cuales los largaron sin pulsera tobillera, los largaron, no saben dónde están, ¿entendés? Uno de ellos salió, encontró a su víctima, la volvió a violar y creo que la mató, que creo por eso salió la ley Micaela o algo por el estilo. ¿Está bien? Entonces, yo tampoco vi a Lali Espósito, que todo el mundo y todas las viejas pelotudas andan ahí diciendo, ay, qué linda Lali Espósito, porque ahora está de moda que si vos pones un mensajito, ¿tá? Vos decís, no, pero esta mujer no y sale una boluda diciéndote, ay, no sé qué, ella es hermosa, ella puede hacer lo que quiera porque es bellísima, esto, lo otro, pensás que el mundo va a estar mejor. Porque digo las viejas porque es lo máximo que he leído, es lo mismo que con Jay Mamón. Todas las viejas, porque vos vi en la foto, viejas de 50, 60 años que estaban al pedo, y digo viejas en el sentido no de edad, ni de, sino es una forma de decir. A mí también me dicen en el rubro del buceo, me decían viejo, porque ya soy un tipo experimentado, cosas así. Todas las viejas diciendo, ay, que vuelva Jay Mamón, no me importa, que esto es re buen conductor. O sea, no importa que se acostaba con un pibe de 14 años. ¿Está? No, eso no importaba. Importaba que su programa tenía que volver porque ya no estaba su programa. Bueno, esto es lo mismo. Creen las viejas que con el positivismo de decir, ay, qué lindo esto, ay, qué lindo lo otro, la vida es mejor. Y sin embargo, lo único que están haciendo es que sea peor. Porque están justificando cosas. Por ejemplo, Lali Espósito. Ay, qué bien que canta, qué hermosa que es. Ay, cómo se viste, qué buena energía que tiene. Pero ojo, su carrera, al margen de su tal, puede tener talento, no, a mí no me gusta, pero puede tener talento o no, yo no soy quién para decirlo, hizo su carrera en base a utilizar el colectivo feminista. Y recordemos que hace 6 meses atrás se le pidió que cantara el himno argentino, ¿tá? En un país donde la mujer no es como acá que tiene todos los derechos por más que salgan a menstruarse por todos lados, a decir, ay, queremos los mismos derechos que el hombre, queremos cobrar el mismo derecho que no, donde tienen todas las leyes para hacerlo. ¿Tá? Es mentira eso. ¿Está bien? Bueno, al margen de eso, fue a un país donde la mujer realmente no tiene ningún derecho y en ese momento había un soldado iraní que por defender los derechos de la mujer estaba condenado a muerte y la mina, en vez de poner los huevos como los verdaderos militantes de una causa, y antes de cantar el himno o después de cantar el himno decir quiero dejar un mensaje para todas las mujeres, que los derechos, esto, no solo cantó el himno, sino que después se andaba paseando con cofia, el símbolo por autonomacia, ¿está? El símbolo de la opresión a la mujer. Porque si vos ahí no te pones la cofia bien, o se te va el pañuelito para acá, o el velo para allá, o esto para acá, ¡pum! Chau, cabeza, a la mierda. O te quemo viva, o te tiro ácido. ¿Está bien? Entonces, yo no salí, no escuché a ninguna. Oh, Shakira. ¡Ay, Shakira! Me acuerdo cuando sacó la canción de Piqué. ¡Ay, todas las mujeres sí! Porque la mujer factura, porque esto. En mi puta vida, yo miré que me compré el primer CD de ¿cómo se llama? De Shakira porque me encantaba. Después empezó a mutar en otra cosa, ya más pop, más capitalista y tal. Otro era como más, era diferente, era como más real, más espontánea, otra cosa. Me lo compré. Pero sí seguí escuchando canciones de ella.
Ahora, yo en la puta vida la escuché hablando de las mujeres, de la pelea, de la opresión, esto. Le pasó a ella, vio que facturaba, que las mujeres era un tema controvertido, porque el despecho, porque había mucha mujer traicionada o cosas por el estilo. Lo que pasa que, a ver, yo no digo que la mujer es más traicionada que el hombre. Lo que pasa que el hombre, por una cuestión de orgullo o de machista o sí, más de orgullo, de no poder coso, no te va a decir que cornudo. ¿Está bien? Porque es como un signo de debilidad. Estamos atacando tu masculinidad. ¿Está bien? No te lo va a venir a decir. Pero no quiere decir que todos los hombres o son más las mujeres engañadas que los hombres. Yo siempre digo esto. Por ahí puede ser, no digo que sea verdad. El hombre caga más, pero la mujer caga mejor. ¿Está bien? De reparto para los dos lados. Pero bueno, cuando la mina vio que el despecho era mucho y empezaba a facturetti, empezó a hablar, ay, gracias a las mujeres por acompañarme, porque todas estamos en la misma lucha, y todos salían a aplaudirle como un pelotudo, como unos pelotudos. Denme un segundo. Perdón, pero justo estuvo cerca del aeropuerto y estaba pasando un avión que yo dije, puta madre, lo está manejando el chabón del joystick del submarino porque parecía que se me caía en mi casa el avión. Bueno, ¿entienden? Entonces, basta. Y con esto quiero mandarle también un saludo a un amigo del canal que es del Chaco, que estuvo en la búsqueda de la chica, fue como una persona comprometida con la causa a ayudar en la búsqueda. Así que, bien loco, la verdad que me hace sentir muy orgulloso, por más que no sea nadie o te importa tres carajos, yo sé que yo me siento orgulloso de vos, pero quiero decir que me parece que necesitamos más gente así comprometida con una causa. Por otro lado, y como para cerrar, pero para terminar la nota, otra cosa quiero decir, al margen de que vemos que estos son los progres, de que ya lo dejé expuesto todo esto. Me parece nefasto. En estos días me he peleado tanto porque la batalla cultural no se da solamente en estos videitos. Y acá es donde los quiero comprometer a ustedes también. Vos entras a una página a ver cosas de lo geek, no sé, de lo de la sirenita, de lo de Elemental. Entras a ver en una página y empezás a ver la cantidad de memes burlándose del... Porque una cosa es el meme no sé, burlarse con lo del Titanic, eso. Me parece igual feo, pero es un meme, es humor, está bien. Pero de ahí a que el humor pase por hijos de puta, son un cáncer, tienen que morir los tipos. Y no estoy defendiendo a los millonarios, porque te dije, no quise ni averiguar quién eran, me chupaban un huevo. Porque realmente lo que voy es a dónde hemos llegado, ¿no? Con esta cultura del meme, de la pérdida de la vida, pero aparte de la pérdida de la vida desde la hipocresía, ¿no? Porque lo están diciendo justo los que en teoría abogan por la vida y la igualdad. Parece que si sos millonario ya no sos igual. Entonces, la igualdad, ¿cómo va? No lo entiendo, me vuela la cabeza. Pero al margen de eso, eh, yo me he peleado mucho en las redes cuando veía este tipo de cosas, ¿no? Entonces uno se gasta, y tengo los screenshots por ahí para los boludos que van a saltar a decir seguro, no ustedes amigos de la comunidad, pero después me llegan mensajes tipo onda, ¿qué andás diciendo esto y es pura mentira? No, tengo los screenshots de las respuestas y las peleas y todo, porque ahora, porque aparte las páginas te lo borran. Te borran, agarran cuando decís algo en contra de ellos, como por ejemplo la sirenita, le ponías algo que a ellos no les servía en la página, porque le estaban haciendo promoción, te lo borraban el comentario, ¿no? Entonces empecé a sacarle screenshot a todo. Entonces, si vos no me crees, te mando el screenshot, pero ahora da la cara y decí que no me crees y cómo no me crees. Bueno, lo ponías. Entonces vos dabas argumentos, te gastabas, no sé, 5 minutos dando una buena respuesta con argumentos y todo. Y empecé a hacer esto. Al final te ponía, y te pido por favor, que ya sé que vas a poner el iconito de Me Divierte, porque el iconito de Me Divierte es la fiel respuesta de que no tenés argumentos y de que no tenés capacidad de razonar como para darme una respuesta copada, y te arde que tenga razón lo que te digo, ¿no? Entonces pongo eso y te ponen el cosito de Me Divierte, porque es psicología inversa. Vos le decís a un pro de estos pelotudos, no lo hagas, y van y te lo hacen. ¿Está bien? Pero uno espera que también le pongan argumentos. Y no te ponen argumentos. Porque son eso, ustedes progresistas, son eso. Ustedes tienen un cassette que si vos te sacan del cassette o en el manual, no dice
qué responder en el know-how de ser buen progresista, no te dicen qué responder a cada pregunta, te quedás sin poner cosas. Y así todo volvés a... Si yo te pongo la misma cosa, te pongo un argumento diferente, me respondes con lo mismo. Porque ustedes son eso. No es otra cosa que eso. ¿Está bien? No tienen capacidad para razonar. No tienen capacidad ni personalidad para tener una postura y defenderla. Estimada audiencia, interrumpimos las noticias para el siguiente anuncio comercial. Si te está gustando el video y quieres ser parte de esta comunidad, suscríbete. A vos no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Continuamos. ¿Está bien? Entonces quiero expresar en este momento mi odio al iconito nefasto de Me Divierte. Sépanlo porque... ¡Ay, Dios! Pero no es que me indigna porque... ¡Ay, te me estás cagando de risa! Me indigna porque es lo más fácil. Te pongo un iconito de Me Divierte y ya parece como que... ¡Ay, qué pro que sos! Le divierte esta pregunta. Te la ningunean. ¿Está bien? Te la tiran por el piso y no, capo. Te voy a decir una cosa, no me la estás tirando por el piso. Lo que estás haciendo es exaltando tu mediocridad. Estás exaltando tu ignorancia. Porque yo puedo no estar de acuerdo con vos. Pero poneme algo para que yo no esté de acuerdo con vos. El iconito es tipo... Esto es lo mismo cuando vienen y te dicen algo y te dicen... te das media vuelta y te vas. O te decían algo y vos mirabas de arriba para abajo y te ibas, no decías nada. Era una reacción. Era una reacción que te daba la excusa de darte media vuelta y irte. Pero no es poner argumentos. Bueno, sigamos. Leemos rapidito, porque no sé si se van a acordar. Ya dije todo lo que tenía que decir. En este último ejemplo de la industria occidental de videojuegos está plagada de la hipocresía autoengrandecida, a pesar de haber mencionado previamente el miedo a la violencia de la mafia, con una razón para prohibir por completo el histórico FPS Six Days in Fallujah. El diseñador principal del videojuego de Gotham Knight o Sanadorias ha declarado que el reciente accidente del submarino OceanGate es motivo de celebración, porque sus víctimas eran multimillonarias. Fundada en 2009 por el rico entusiasta del buceo Stockton Rush y el empresario de exploración Guillermo Song Lane, Ocean Gate Inc. Incorporated será, es una empresa de turismo privada que ofrece a los clientes la oportunidad de viajar en uno de sus 3 vehículos sumergibles y disfrutar de una variedad de vistas submarinas. En el 2021 la compañía anunció que comenzaría a realizar expediciones privadas para ver los restos hundidos del famoso transatlántico Titanic, todo por el bajo precio de $250,000 dólares por persona. Desafortunadamente, una de estas expediciones recientes finalmente terminó en tragedia. Sí. El 18 de junio, una tripulación de 5 personas, incluido Rush, RMS, el director de investigaciones submarinas de Titanic Inc., Paul Henry, el empresario británico Hamish Harding, el empresario británico pakistaní Shahzad Dawood y el hijo de Dawood, Suleiman, del 19... A ver, y acá estamos viendo, no sé, que son árabes, no sé, pakistaníes y no sé qué historia. Después los progres salen a defender estas diversidades oprimidas y este tipo de cosas. Pero, no, pero son ricos. Entonces, la izquierda me va más que la progresía. O sea, es como que soy más izquierda que progresía. Porque eso es la izquierda. La progresía es la izquierda encubierta. La progresía es una herramienta de moda porque los de izquierda se quedaron sin enemigo y sin enemigo no puedes dar ninguna batalla. Porque ya no tienen argumentos las izquierdas, porque las izquierdas han sido nefastas, porque las izquierdas defienden ahora lo mismo lo mismo que mandaban a matar hace 20 años atrás, porque los pelotudos que andan con el cosito, que por eso me lo puse, que no tiene nada que ver, pero bueno, es como que está la boina del Che Guevara, los pelotudos que andan con la cosa de Che Guevara, o los mismos gays que andan con la bandera y el coso de Che Guevara, parece que no leyeron una puta vida un libro, pero eran el Che Guevara los que los mandaba a matar. O Castro diciendo que no eran... Yo soy peluquero. No eran necesarios los peluqueros. Que los trolos eran de Elvis Presley, una cosa así decían. Elvis Presleyanos, una cosa así. ¿Está bien? O hacían gulag para matar a los homosexuales. Decían que el mundo no necesitaba peluqueros, necesitaba trabajadores. O cosas así. ¿Entendés? Pero ellos lo defienden, lo llevan acá. Ahora se ve cada vez menos porque se ve que con tanta difusión los tipos dijeron,
¿Cómo no leímos el libro? ¿O qué libro leímos del Che Guevara que no vimos esto? ¿O qué película de qué director vimos? Porque no te olvides, si yo mañana miro la película del Che Guevara, me van a decir que era un chabón re loco, que agarró una moto, se fue para acá, se fue para allá, peleó por el mundo y toda la historia. Y esto es lo que yo te estoy diciendo siempre, síndrome de Mandela. Al fin y al cabo, después te terminás diciendo, ¿qué era Che Guevara? Era esto. Entonces yo ahora progre te estoy contando, o mucha gente mejor que yo te ha contado que el Che Guevara era un sorete, y vos decís, pero ¿cómo si yo vi la película y nada que ver con esto? Eso, aunque ustedes me pongan el iconito de me divierte, es lo que peleamos en las películas de hoy en día, por más que sea la sirenita. ¿Está? No importa que sea la sirenita, sino que te están imponiendo y te están poniendo cosas y te van cambiando de a poco la historia. El documental de cómo se llama, de Cleopatra, negra, hasta los egipcios casi salen de las pirámides, de las momias, salen a hacer el ataque de las momias 4, a matar todos estos hijos de puta de Netflix que pusieron a Cleopatra negra. O por ejemplo Ana Bolena. ¿Entendés? Entonces, el que no sabe, el que nunca agarró una historia, dice, mira, a ver una película de Ana Bolena. Pum, puso la película de Ana Bolena, dijeron, y mañana habla con uno que sí sabe, y le dice, sí, porque viste la negra Ana Bolena. ¿Cómo la negra Ana Bolena? Pero ¿cómo si yo vi una película? Y ahí vas aprendiendo de una forma diferente y errónea. Pero vos decís esto y te ponen el divierto, te dicen, no sé, se pone el mal lo de la, ¿cómo se llama? Generación de cemento. Y no se dan cuenta, por más que vos se lo expliques, de lo que pasa detrás. Que no tiene nada que ver con una inclusión. Tiene que ver con una cuestión económica. Que ya lo vamos a hablar en otro video. El 18 de, pakistaní, el último de los cuales había expresado sus dudas. Acá, esto era importante. Y el hijo de Dawood, Suleiman, de 19 años, que puede ser multimillonario, puede heredar su empresa o no, como el de Soros, que dijo que va a heredar la empresa y va a ser peor que el padre, y que no sé qué, y esto, y al final termina destruyendo la compañía en 5 días. Pero bueno, al margen, Suleiman, que por ahí capaz que hereda su empresa y no tiene ningún mérito en hacerlo, es un pibe de 19 años, man. Recién está viendo su postura o un montón de cosas, ¿entendés? Ponerse contento porque murió este pibe porque tiene plata. Que el único pecado, pues no sé si tendrá otros pecados, pero una forma de decir, el único pecado fue haber nacido en cuna de oro, man. Dejemos de romantizar la pobreza. Dejemos de romantizar la pobreza izquierda, zurdo de mierda. El último de los cuales había expresado sus dudas sobre ir al viaje, pero accedió a hacerlo, como regalo del Día del Padre. Murieron instantáneamente cuando el buque Titán de la compañía implosionó, debido a la que actualmente se especula que son una serie de fallas de ingeniería. Porque, a ver, yo les estaba explicando, esto es como una cámara hiperbárica. Eso está con el aire comprimido. Donde ese aire comprimido haya una, no sé, el aire comprimido lo que está haciendo ahí es compensando el material, la presión de adentro está compensando la de afuera. Está bien, por más que vos estás comprimido y no lo sentís, porque no es que te está oprimiendo ahí, porque ya el aire que está dentro de tu cuerpo está compensado. Te lo tengo que explicar más o menos así, o sea, tiene un montón de otras cosas, pero así. Entonces, la presión de todas las atmósferas que hay está haciendo fuerza con la presión que hay adentro. Si por X razón eso se descompensa un poquitito esa presión, automáticamente se hace el como si fuera un papel que se abolla. Y eso es lo que dicen implosionar. ¿Está bien? Que fue lo que le pasó creo que a la Ara San Juan, que fue al otro submarino donde murieron 44 argentinos y que hay muchas especulaciones, ¿no? Como por ejemplo que el gobierno acá no cambió las baterías, por más que invirtieron millones en ¿cómo se llama? En poner las baterías a tope, pero en vez de mandarlas a Alemania a que se hagan con el creador del submarino, no, los tipos le hicieron un recapado así nomás acá en Argentina. Y lo cobraron como si hubiera sido Alemania. Otra decían que lo había destruido un submarino, creo que chileno. Otro que esto, lo otro. La cuestión es que anda a saber, ¿no? Pero murieron 44 personas. Y esos no eran ricos, ¿eh? Esos eran chicos
que estaban haciendo su carrera, no sé si militar, por decirlo de alguna manera, pero servían a las Fuerzas Armadas. También te vas a poner contento en eso porque eran gorras, porque eran fachas, porque eran milicos, porque vamos a seguir con esa mentalidad de que la cosa militar de hace, no sé, 20 años atrás, 40 años atrás, eran gorras, eran policías. Ahora, seguramente cuando te están dando un chorro o cuando tenés quickie, seguramente llamás a la gorra, hipócrita, porque estoy seguro que llamás a la gorra. Y seguramente después, si te llega a salvar ese gorra, le andás chupando la pija por todos lados, diciendo gracias, gracias, te pido mil disculpas, gracias por salvarme la vida o cosas así. Porque esa es la hipocresía. Si bien el público en general quedó fascinado con la historia del principio a fin y algunos incluso se intentaron aliviar la tensión haciendo humor negro, algunos de las redes sociales celebraron abiertamente la tragedia debido a la situación económica de las víctimas. Pero esto fue, el 90% de las redes hacían esto. Y leí, mira que me tomo, con Little Mermaid, esto me tomé mucho tiempo en leer los comentarios. Había poca gente que saltaba a decir, ¿cómo van a decir eso? Pobre gente. Loco, acá no importa la guita, se perdieron vidas. Ese padre, ese tipo, ese era tío de alguien, era padre de alguien, era marido de alguien, era amante de alguien. No importa, está bien, sí, puede haber ganado la plata, ya lo hablamos esto. Pero era ser querido de alguien, loco. Alguien lo va a extrañar, alguien lo va a sufrir. Y acá voy a hacer la voz de un estúpido. La gente pregunta mucho por qué la gente odia a los multimillonarios. Durante la discusión sumergible, y aquí está el núcleo para... Ah, no. A ver, para. Ah, no, perdón. Estaba mal abierto. La gente pregunta mucho por qué la gente odia a los multimillonarios durante la discusión sumergible y aquí está el núcleo para mí, explicó un usuario de Twitter, Sweepwreck, sobre la mentalidad detrás de este fenómeno. Todos los días los mega ricos podrían reducir enormemente o incluso acabar con el sufrimiento masivo a escala mundial por un costo mínimo para ellos. Todos los días eligen no hacerlo. Es lo que yo te digo, o sea, el capitalismo... A ver, vos podés cuestionar que un tipo no sea empático. Vos podés cuestionar que un tipo no sea daditativo, que no sea desprendido. Vos podés... porque, a ver, mientras que no haya una ley como la que yo te decía, que se me ocurre así al pasar, de que, no sé, excediendo los 1.000 millones, vos puedas seguir ganando, manteniendo tus 1.000 millones todo el tiempo, pero el excedente tengas que invertirlo o hacer alguna escuela o alguna cosa. Ahora, no hay ninguna ley que te lo obligue a hacer. Y la ley ética, la ley moral o la ley de la buena, de la empatía o de ser daditativo, es una cuestión de miradas. Yo, por ejemplo, no puedo dar un mango porque no tengo un mango. Pero sí, por ejemplo, voy y le corto el pelo a los pibes que no tienen para cortarle. En la vecindad se arma un día un comedor con la tarde para chicos, donde les dan chocolate o le dan pastelitos o algo así. Entonces, yo qué sé, cada 3 meses voy y estoy toda una tarde cortando el pelo. O por ejemplo, en un momento cuando estaba la comisión vecinal, yo iba por las casas de computadoras, pedía que me dieran las placas, los micros que no funcionaban, los llevaba a la escuela, a la ENET. La ENET es como una escuela técnica donde tienen, no sé, carpintería, mecánica, y además hace poco, en mi época no, pero ahora sí, están los laboratorios de electrónica. Entonces yo les llevaba todas esas placas para que los tipos pudieran practicar, para que esto, y solamente les pedía que me dieran una placa, un micro y unas memorias funcionando de ese arreglo. Y después que eso sí no lo llevaba, la fuente sí, pero los tower, los case, me los dejaba y con eso armaba una computadora o dos, dependiendo de lo que me da cada escuela, y en la comisión vecinal armamos 3 o 4, ¿cuántos eran? Cinco computadoritas, no muy grandes, pero a los pibes yo iba y les enseñaba Word, o les enseñaba Excel, o les enseñaba Corel. Ahí era un poquito menos porque no lo corría muy bien el Corel. Pero ¿entendés? Algunas cositas se veían. Con esto no estoy vanagloriándome. Te quiero decir con esto que cada uno puede
Es como decía el Vulcano, como decía Spock, ¿te acordás en el reboot? Cuando el tipo lo empujan, está haciendo la prueba él en esa como especie de hoyo y venían a bardearlo los otros vulcanos, ¿no? Pero una de las pruebas decía cuando es moralmente coso, pero no éticamente. Bueno, búsquenlo la frase. A ver, voy a poner pausa, dame un segundo. Pará, no es necesario porque sabes que lo tengo en mi WhatsApp. En mi WhatsApp lo tengo como frase. Me había olvidado eso. Mirá, para que vea que no sé si se va a poder ver, a ver. Ay, no quiero que se vea el número de documento. El número de teléfono. Ay, lo tampoco, a ver. Para. Ay. Ah, no, acá está la cámara, qué boludo. Puta. Acá sí, en la info era, perdón, en la info. Vamos de nuevo, acá, en la info. Está enfocando mal ahí. ¿Está? Y dice, bueno, en ética, un acto es superrogatorio si es bueno, pero no se requiere moralmente que se haga. Se refiere a un acto que es más de lo necesario, cuando otro curso de acción que implica menos aún sería una acción aceptable. ¿Y qué quiere decir esto? La frase que dice Spock dice, cuando un acto es moralmente loable, pero no moralmente obligatorio. ¿Está bien? Y eso es lo que yo le quiero decir con el tema este de la goza. Vos podés con los ricos. Los ricos pueden hacerlo, pero es loable que lo hagan, pero no es obligatorio. ¿Te hace mejor o peor persona? No lo sé. Obviamente que sería mejor persona, me imagino. Ahora, si yo voy, y esto es por alguna de las cosas que dejé la iglesia, ¿no? No digo que sea mala ni nada, digo, en mi comunidad, la iglesia vos veías al tipo o a la mujer que, no sé, que era una soreta o un sorete, y los domingos iba a misa. ¿Está bien? Pero salía de esa misa y seguía siendo la misma soreta. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Yo puedo ser millonario, dar 200 millones de pesos, de dólares para hacer una escuela, pero después chorear como a dos manos para seguir teniendo los 1.000 millones de dólares. O dar esos 200 millones y matar a mis empleados porque, no sé, porque vieron algo que no tenían que ver. ¿Entienden lo que les digo con la frase de Spock? O sea, vos podés hacerlo, pero eso no te hace ni mejor ni peor. Entonces, yo no sé hasta qué punto está bueno que esos tipos den los 200 millones de dólares en unos oretes o está hecho, esa grita está hecha con sangre. No lo sé. Por ahí para el que le hicieron la escuela sí va a ser mejor. Pero no quiere decir que el tipo sea mejor. Esta forma logísticamente incorrecta llamaría la atención de Dorias, quien el 22 de junio, el día en que se descubrieron los restos del Titán, se confirmó la muerte de sus pasajeros, retuiteó públicamente y agregó: los multimillonarios son cáncer. Su existencia, no voy a seguir opinando porque yo ya se los dije todo, pasaron 45 minutos ya diciendo esto y ya está. Dice, y agregó: los multimillonarios son un cáncer. Su existencia es un acto de extrema violencia. Porque ahora es todo violento, menos ellos que son realmente violentos, ¿no? Porque, o sea, a ver, son extrema violencia, ¿no? O sea, el tipo es una extrema violencia, pero yo declarar que mejor que estés muerto no es violento. No, o sea, si yo digo que un trans es hombre o mujer, mis palabras matan. En este momento estoy matando millones de trans, por ejemplo. Ahora, si un tipo está diciendo que sus muertes son un motivo de celebración, que su existencia es de extrema violencia, que los multimillonarios son un cáncer, no es violento y no están matando a millones de ricos en este momento. No, porque estas cosas son de una sola vía en vez de dos. O sea, el argumento me sirve a mí, pero a vos tu argumento no me sirve. Si me juega en contra, ese argumento ya no me sirve. No es para mí. Lo estás usando mal. Su existencia es un acto de extrema violencia, declaró. Sus muertes son motivo de celebración. Acá están los tweets. ¿Está? Después de su llamado a la celebración, Dorias se vio inmediatamente inundado por una ola de restricciones negativas a medida que personas más equilibradas... Bien.
Más equilibradas respondieron a su insensible desprecio por la vida humana con condenas. Todo lo cual culminó en que se tomó un descanso personal de Twitter. Sí, porque hacen eso. Porque la gente tiene corta memoria. Porque después la gente tiene que seguir su vida. No puede estar pendiente de todos los hechos que pasan. ¿Está bien? Lo siento, amigos. No estoy en un buen lugar en este momento. Y no soy yo. La clásica, ¿no? La clásica. Me mandé una cagada y me hackearon. O... No, en este momento estoy pasando un momento muy, muy coso y estoy muy tierno, acongojado y la pena hace que yo diga cosas que no quiero decir ni que pienso. Como, por ejemplo, si no vas a ver La Sirenita, sos, no sé, racista o cosas así. Porque lo único que querés es que no te importa. Capaz que la mina es excelente, excelente actriz, tiene una voz divina, actúa como los dioses, capaz que el guión es la mejor, la película es la mejor, pero vos no vas a verlo porque no querés inclusión forzada, porque no querés este adoctrinamiento, porque no querés políticas identitarias, porque querés ver una película que no esté inundada de porquería, de mierda, de panfletos asquerosos, pero sos racista. Pero bueno, vos podés seleccionar que soy racista porque estoy pasando un mal momento, estoy muy mal, no sé qué pasa en mi vida. Ahora, vos le decís eso y los progres no te lo van a tomar, pero nosotros, la gente común, sí tenemos que tomar esto que él dice. Ay, pobre Dorias, claro, debe estar pasando un momento mal, tiene nublada su visión, pero seguramente si nosotros alegamos eso, seguimos siendo racistas pero deprimidos. Lo siento, amigos, no estoy en un buen lugar en este momento y no soy yo, escribió Dorias mientras bloqueaba su cuenta. Desconectarme por un rato. No, boludo, desconectate, no leas, pero déjalo abierto. ¿Cómo? ¿No te gusta la censura y te autocensurás? ¿Cómo? A ver, explícamelo. Si yo te llego a decir, te voy a bloquear la cuenta porque no sé, no sos racista multimillonario. ¡Ah, censura! ¡Ay, cómo me censurás! ¡Ay, cómo no me dejas decir lo que yo quiero decir! ¡Ay, no me das visibilidad! Ahora, vos te autocensurás. Como se señaló anteriormente, la celebración de Dorias del accidente Ocean Gate contrasta marcadamente con su perla pública. Perdón, lo leí para el orto. Como se señaló anteriormente, la celebración de Dorias del accidente del Ocean Gate Inc. contrasta marcadamente con su perla pública anterior aferrándose a Six Days in Fallujah, lo que hablábamos al principio. Tómese un tiempo de confirmar esta petición para... A ver, ¿quién lo lee esto? Please. Ah, no, Osama Dorias, claro, el tarado. Tómese el tiempo de confirmar esta petición para detener la creación de un juego que pretende normalizar y trivializar el asesinato de mis compatriotas iraquíes. Escribió Dorias, compartiendo un enlace a una petición de Change.org que pedía directamente al gobierno de Estados Unidos prohibir el juego. El chiste se cuenta solo para mí. O sea, no sé, o sea, capaz. Bueno. Me muero. Ay, se me fue una yerbita por el costado. Sí, porque estoy tomando mate. Se me fue una yerbita por el costado. Para. Por favor, haz. Por favor, haz RT. No sé qué será RT. Ah, retweet. Y corre la voz cualquier manera que puedas, agregó. No dejes que estos monstruos se salgan con la suya. En particular, estos gritos finalmente fueron ignorados y 6 Days of Fallujah ingresó a Early Access el 22 de junio de 2023. Bueno, mis amigos, como les dije y les prometí, era como un just chatting, les traje la nota, no voy a hacer un clickbait, aunque capaz no conozco mucho qué significa exactamente todo lo que es un clickbait. Te traigo la nota, quería hablar de esto, lo tenía atragantado, no sabía cómo lo iba a hablar y al final, acá en la miniatura, te voy a dejar el video de lo que te contaba esto de que el pibito se le paró de manos a Capitanich y le escupió todo lo que tenía que decirle. Y te das cuenta que el pibito ese no era un progre. ¿Tá? Así que te lo dejo, miralo. Hay otros que subí de ese estilo, los tuve que borrar cuando YouTube dijo que mis videos no eran aptos para estar en su plataforma, ¿no? ¿Tá? Porque bueno, de eso se trata la censura. Ahora, yo soy un boludo, lo sé, pero además
de ser boludo, soy más boludo por no haber alegado que esos videos los subí porque moralmente no era yo. Mi corazoncito estaba partido y mi raciocinio estaba nublado por la tristeza. Oh, me voy a desconectar un rato. Y para eso, como siempre digo, game over.